Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 41. Una conversación tranquila. Capítulo 41. Una conversación tranquila. Esa mañana, una tenue bruma cubría una pequeña aldea enclavada al pie del monte Kumotori, parte de la cordillera de Okutama. El frío propio del verano en las tierras altas aún se sentía en el aire, otorgando a la tranquila aldea una calma etérea. Tras un viaje que duró más de 10 días, Tachibana Kij finalmente llegó al lugar que había estado buscando. Pero en lugar de subir directamente a la montaña, deambuló por las tranquilas calles del pueblo, observando en silencio las hileras de modestos puestos que bordeaban el camino. De vez en cuando, se detenía para comprar pequeños obsequios, recuerdos sencillos y respetuosos, ideales para una visita. Ahora se encontraba frente a un puesto que vendía delicados adornos para el cabello de niñas. Tomó uno y se volvió hacia la anciana que atendía el puesto, una abuela arrugada de cabello plateado, sentada tranquilamente detrás de su mesa de madera. Disculpe, señora, dijo Kij con una sonrisa cortés. ¿Le importaría si le pregunto algo? La anciana le echó un vistazo rápido. Aunque Kij parecía joven y algo fuera de lugar, no había malicia en su aura. Afortunadamente, antes de entrar en la aldea, Kij se había asegurado de ocultar su espada Nichirin, envolviéndola en una tela oscura y colgándola a su espalda como si fuera una bolsa de herramientas. Adelante, respondió la mujer con voz ronca pero amable. Busco a una familia llamada Kamado, dijo Kij, bajando la voz. Viven en el monte Kumotori. He oído que fabrican carbón vegetal. Los ojos de la mujer se entrecerraron ligeramente, analizando sus palabras. ¿Y qué relación tiene usted con la familia Kamado? Preguntó con cautela. Kij se rascó la nuca con incomodidad. Era comprensible que desconfiara. En un mundo donde los demonios aún vagaban por la noche, la sospecha era un instinto de supervivencia. Así que decidió decir una verdad a medias. Mi familia tiene un negocio de carbón vegetal, dijo con una leve sonrisa. He oído que el carbón de la familia Kamado es de alta calidad, así que pensé en venir a hacer un pedido antes del invierno. La anciana lo observó en silencio durante unos instantes, luego asintió lentamente. Espere aquí un rato, dijo. Haré que mi hijo le guíe montaña arriba. Muchas gracias, respondió Kij, haciendo una profunda reverencia. Al poco tiempo, se acercó un hombre robusto de mediana edad. Su rostro era curtido, pero sus ojos transmitían una calidez serena. Este era Watanabe Yta, el hijo de la anciana. Transcurrió medio día mientras los dos ascendían por la ladera de la montaña. Cuando el sol finalmente alcanzó su punto más alto en el cielo del mediodía, Kiji y Yta llegaron a una modesta casa de madera escondida en lo profundo del bosque. La casa se alzaba silenciosa, rodeada de frondosos árboles y el aroma a tierra húmeda. Yta dio un paso al frente y gritó. Tanjo, ¿estás en casa? Una leve tos respondió desde el interior. Un hombre emergió lentamente del umbral, una figura alta, con el pelo largo de color castaño rojizo, delgado por la desnutrición y la piel teñida de un tenue color amarillo enfermizo. Tenía una leve cicatriz en el lado izquierdo de la frente. A pesar de su aspecto frágil, su actitud era tranquila y amable. Miró a Yta y al joven desconocido que estaba a su lado, quien sostenía una pequeña caja de regalo. Ah, Yta-san, dijo el hombre con suavidad. Y este joven invitado, por favor, pase. Kij lo siguió hasta la casa de madera. No apartó la mirada, sino que hizo una reverencia respetuosa y le entregó la caja de regalo a la dueña de la casa, Kamado Kie. Disculpa las molestias, dijo Kij en voz baja. Kie recibió la caja con una cálida sonrisa. Gracias por haber venido desde tan lejos. Yta explicó el motivo de su visita. Este joven está interesado en comprar carbón vegetal a su familia. Pensé en mencionarlo. La familia Kamado asintió con comprensión. No era inusual que los aldeanos los visitaran de vez en cuando, aunque los forasteros de fuera de la región eran poco frecuentes. Yta se frotó la nuca. Debería bajar antes de que termine la tarde. Todavía tengo trabajo que hacer. Se volvió hacia Kij. Comillas, ¿estarás bien bajando sola más tarde? Por supuesto. Gracias por tu ayuda, Yta-san. Cuando su viejo amigo se dio la vuelta para marcharse, Kamado Tanjo gritó. Yta-san, ¿no te quedas a almorzar? Pero Yta solo saludó con la mano sin darse la vuelta y continuó su camino.
Sabía que la familia Kamado no tenía mucho. Tenían varios hijos a su cargo, y Tanjiro llevaba años enfermo. Fabricar carbón vegetal no era precisamente un negocio próspero. Sobre todo en verano, cuando la demanda se redujo prácticamente a cero. Como amigo de toda la vida, YTA comprendía mejor que nadie las dificultades que atravesaban. No podía ser una carga más para ellos, ni siquiera por una simple comida. Tanjiro observó cómo la espalda de su amigo desaparecía en el bosque con una mirada serena que lo decía todo. No hacían falta palabras. Kij también permaneció en silencio mientras veía marcharse al hombre. Ese hombre, es una persona verdaderamente buena. Dentro de la casa, Kij estaba sentado frente a Tanjiro. En la cocina, Kie preparaba un almuerzo sencillo, mientras que los niños, Tanjiro y Nezuko, entretenían a sus hermanos menores en la habitación contigua. Sabían que era mejor no interrumpir a los adultos. Kijo observó a Tanjiro durante un rato. A pesar de la debilidad física del hombre, su presencia transmitía calma, casi serenidad. Había algo en el que le recordaba vagamente a Ubuyashiki Kagaya. Finalmente, Kij habló. Kamado-san, debo disculparme. No vine aquí a comprar carbón. Tanjiro solo asintió levemente, completamente imperturbable. ¿Ya lo sabías, verdad?, preguntó Kij frunciendo el ceño. Tanjiro sonrió levemente. Tus túnicas interiores, ya las he visto antes. Y esa bolsa de tela que llevas en la espalda. Dentro hay una hoja que se usa para matar demonios, ¿verdad? Kij guardó silencio y luego asintió lentamente. Comillas, así que ya te habías encontrado antes con un cazador de demonios. Tanjiro negó con la cabeza. Ah, así que ese es el nombre de tu grupo, Cuerpo de Cazadores de Demonios, ¿eh? Miró por la ventana como si recordara algo de hace mucho tiempo. Hace 3 años, un demonio devorador de hombres apareció en esta montaña. Lo presentí y fui a investigar. Pero antes de que pudiera actuar, alguien vestido con túnicas como las tuyas lo decapitó de un solo golpe. Esa persona nunca se fijó en mí. Yo estaba observando desde los árboles. Kij respiró hondo. Comillas, ¿eso significa que los demonios aparecen a menudo por aquí? Tanjiro pensó por un momento. En realidad no. Cuando era niño, mi madre me contaba historias sobre demonios devoradores de hombres, pero en toda mi vida, solo he visto 4. Kij asintió, no preguntó qué les había sucedido a esos demonios. Él ya lo sabía. Tanjiro se había encargado personalmente de ellos. Incluso sin haberse unido nunca al cuerpo, sin haber empuñado jamás una espada ni Nichirin, Tanjiro había heredado el Ino Kamikagura, la forma de respiración solar, y, aún más impresionante, había logrado el mundo transparente. En ese estado, solo los demonios de los 12 Kizuki representarían una amenaza real para él. Y la leve marca en su frente. Kij lo observó con atención. No era una marca de cazador de demonios como las que llevaban los pilares. Lo más probable es que fuera simplemente una marca de nacimiento. Pero aún así, la pregunta que había estado rondando la mente de Kij desde el principio volvió a surgir. ¿Por qué murió Tanjiro Kamado tan joven en la línea temporal original, dejando atrás una familia numerosa y empobrecida? Ahora, Kij sentía que empezaba a comprender. Y esa constatación lo dejó en un estado intermedio entre la admiración y la tristeza. Un hombre con un cuerpo frágil, que realiza un trabajo físicamente agotador como el de carbonero, apenas logra sobrevivir. ¿Por qué tener tantos hijos? Practicar regularmente técnicas de respiración solar agotaría incluso a un cuerpo sano. Si a eso le sumamos la desnutrición, la fatiga y el estrés diario de mantener a una familia numerosa. No fue difícil adivinar lo que había sucedido. Ojalá Tanjiro y Kie hubieran tomado decisiones diferentes. Ojalá no hubieran tenido tantos hijos tan rápido. Si tan solo tuvieran suficiente comida, suficiente descanso. Quizás no habría muerto tan joven. Abre interrogación. 42, El Pilar del Sol. Capítulo 42, El Pilar del Sol. Tras un largo silencio, Tachibana Kij comenzó a compartirlo todo con Kamado Tanjiro, la existencia del cuerpo de cazadores de demonios, la guerra secreta contra los demonios y el legendario vínculo entre el antepasado de Tanjiro, Kamado Sumiyoshi, y el legendario espadachín Tsujikuni Yoriichi. Por un instante, Tanjiro no pudo hablar, el peso de la verdad lo dejó paralizado, asimilando en silencio cada detalle impactante. Entonces, finalmente, asintió lentamente y preguntó con voz tranquila. Entonces, lo que estás diciendo es que, el Ino Kamikagura, la danza transmitida en mi familia, es en realidad la técnica de respiración que llamaste respiración del sol. Kij asintió con firmeza. Así es.
De hecho, es la técnica de respiración más poderosa que se conoce y que aún existe en el mundo. Aunque en su mente, Kij murmuró algo completamente distinto: si no hubieras estado desnutrido durante tanto tiempo, tu cuerpo sería mucho más fuerte a estas alturas. Pero claro, no era tan tonto como para decirlo en voz alta. Tanger esbozó una sonrisa rígida, casi incómoda. Ya veo. Entonces, ¿puedo preguntar, qué es exactamente lo que le trajo a nuestra casa? Kij dejó escapar un suave suspiro antes de responder con tono serio. Tanger-san, vine aquí por dos razones. Primero, quiero aprender de ti la respiración solar, y no Kamikagura, el estilo que tu familia ha conservado durante generaciones. Y segundo, quiero que tú y tu familia abandonéis esta montaña y vengáis conmigo a uniros al cuerpo de cazadores de demonios. Si no quieres unirte al cuerpo, no hay problema, no te obligaré. Pero lo más importante es esto: debes abandonar esta montaña. Tanjiro frunció el ceño, visiblemente desconcertado. No me importa enseñarte Inokami Kagura, es obvio que te tomas en serio la tarea de matar demonios. Pero, ¿por qué tendríamos que mudarnos? Mi familia ha vivido en el monte Kumotori durante generaciones. Esta montaña es nuestro hogar, somos felices aquí. Sea cual sea el motivo, no puedo simplemente abandonarlo. Su voz era firme, tan sólida como un árbol enraizado profundamente en la tierra de la montaña. Kij solo pudo suspirar y llevarse una mano a la frente. Por supuesto. Este era el mismo hombre que tenía el talento de una Shira, pero que eligió una vida humilde cortando leña en lugar de la fama o la gloria, solo para poder permanecer al lado de su familia. Yo, Kamado Tanger, siempre pondré a mi familia en primer lugar. Si hubiera sido el tipo de hombre que abandona su hogar, lo habría hecho mucho antes de que Kij apareciera. La expresión de Kij se endureció, lo miró a los ojos y habló con claridad. Tanger-san, sabes que entre los demonios, hay algunos mucho más poderosos que cualquiera a los que te hayas enfrentado hasta ahora. Puede que hayas derrotado a algunos que se adentraron en esta montaña, pero los próximos no serán tan fáciles. No dudo de tu fuerza, pero aún así, me preocupa que no sobrevivas. Y aunque estés dispuesto a arriesgar tu propia vida, ¿qué pasa con tu esposa y tus hijos? Cuando estás en el bosque cortando leña, ¿quién está ahí para protegerlos? Cuando no estés en casa, ¿quién los mantendrá a salvo? Hizo una pausa y luego añadió. Como tu esposa está embarazada, ¿verdad? Los ojos de Tanger se abrieron de par en par, se le cortó la respiración. Sí, su esposa, Kamado Kie, estaba efectivamente embarazada de su tercer hijo. Pero, ¿cómo lo supo Kij? Kij notó la sorpresa y respondió con calma. Puedo verlo, para mí, el mundo parece transparente. Esa sola frase hizo que Tanger se quedara en silencio. No conocía el término mundo transparente ni Kenshin Mei, pero por la forma en que Kij lo describió, lo reconoció al instante. Él veía el mundo de la misma manera. Al darse cuenta de que Kij también podía percibir el mundo transparente, la curiosidad de Tanger se despertó. En silencio, activó sus sentidos y extendió la mano para leer el aura de Kij. Pero en el momento en que se centró en el pulmón derecho de Kij, se quedó paralizado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el hacha que colgaba en la pared, la agarró y se puso de pie, con una expresión repentinamente cautelosa. Comillas, tú, ¿eres siquiera humano? Comillas, ¿por qué has venido realmente aquí? Kij suspiró y se frotó la frente de nuevo. Ya era hora. He perdido el pulmón derecho, lo perdí en una lucha contra un demonio, ya no funciona. Pero sigo siendo humano, simplemente respiro de forma un poco diferente ahora. Y esa es precisamente la razón por la que necesito aprender Inokami Kagura de ti. Tanger permaneció inmóvil durante un largo instante, y luego bajó lentamente su hacha. Hizo una profunda reverencia. Me disculpo, hablé de más. Kij esbozó una leve sonrisa de perdón. No ha pasado nada malo. Entonces su expresión volvió a endurecerse. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Estos demonios no son algo que deba tomarse a la ligera. Incluso con mi cuerpo dañado actualmente, incluso sin ninguna técnica de respiración, seguiría siendo más fuerte que tú. Y ni siquiera yo pude luchar contra todos los demonios sola. Dime, Tanjo, ¿de verdad estás seguro de que puedes proteger a tu familia tú solo? Si algo sucede, te arrepentirás. El ambiente se volvió denso y tenso. Tanger no pudo responder. En ese preciso instante, la puerta corrediza se abrió con un crujido. Kie entró, sosteniendo una bandeja de madera con comida. Tanger, Kij, San, por favor, vengan a comer, podrán hablar después.
Saliendo de sus pensamientos, Tanjiro se adelantó rápidamente para ayudarla a colocar la comida. Poco después, el resto de los niños Kamado entraron en la casa y permanecieron sentados en silencio mientras les repartían la comida uno por uno. Como dictaba la tradición, la mejor porción se le daba a Kij, el invitado, incluso mejor que la que la familia Kamado solía comer. Kij no armó ningún alboroto, comió en silencio, con educación. Cuando terminó, hizo una reverencia respetuosa y dijo: Gracias por la comida, estaba deliciosa. Luego miró a Tanjiro, que acababa de dejar los palillos. Tanjiro-san, si ya terminaste de comer, ¿te importaría acompañarme un rato? Tanjiro asintió y se levantó. Juntos salieron y descendieron lentamente por el sendero de la montaña, dejando atrás la casa de madera. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, Kij finalmente habló. Como tu cuerpo no está funcionando muy bien, ¿verdad? Tanjiro contempló las luces lejanas del pueblo al pie de la montaña. Es una enfermedad antigua, no hay de qué preocuparse. Kij frunció el ceño. Sigue siendo tan terco como siempre. Pero si no tienes miedo por ti misma, ¿qué pasará con tus hijos? Comillas, ¿de verdad quieres que Kamado Tanjiro crezca igual que tú, cargando leña, pasando hambre, soportando todo el peso solo? Comillas, ¿de verdad piensas morir joven, aplastado por la enfermedad y la pobreza, dejando atrás a tu esposa y a tu hijo por nacer antes incluso de que tengan la oportunidad de conocerte? Antes de que Tanjiro pudiera responder, Kij ya estaba caminando por el sendero. Piensa detenidamente en lo que he dicho. Volveré mañana. Si tu respuesta no ha cambiado, respetaré tu decisión. Tanjiro permanecía allí, observando cómo la figura de Kij se desvanecía entre los árboles. Respiró hondo y gritó. Kij-kun, tienes razón. Comillas, gracias. Kij hizo una pausa. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Aunque Tanjiro terminara negándose, Kij ya había decidido que denunciaría a la familia Kamado ante Ubuyashiki Kagaya, el jefe del cuerpo de cazadores de demonios. Se aseguraba de que los cuervos visitaran su casa todos los días hasta que se rindieran. Tachibana Kij contra Kamado Tanjiro, la batalla de la terquedad. Pero en el fondo, él lo sabía. Si Tanjiro pudiera darse cuenta de la verdad por sí mismo, eso sería lo mejor para todos. Alzó una mano, indicándole al cuervo mensajero negro, Ski, que descendiera. Luego, con voz clara, le transmitió 3 mensajes sencillos a Kagaya: Sama. Oyakata, Sama, he encontrado un candidato potencial para el próximo pilar del sol. Él posee la técnica de respiración solar. Por favor, envíen un equipo para reubicar a toda la familia Kamado de inmediato. Abre interrogación. 43. Información. 44. Preparativos para la partida. Capítulo 43. Preparativos para la partida. Un velo nocturno y silencioso envolvía el monte Kumotori, cuya cima permanecía oculta bajo una fina capa de niebla. En el patio trasero de la casa de la familia Kamado, una fogata crepitaba suavemente, su luz parpadeante proyectaba sombras cálidas y danzantes sobre el rostro de un hombre que se movía con gracia experimentada. Ataviado con túnicas ceremoniales normalmente reservadas para festivales y ritos sagrados, Kamado Tanjiro se movió con solemnidad, realizando una secuencia de movimientos fluidos. En total había 12 pasos en un ciclo ininterrumpido, sus movimientos son suaves, fluidos y absolutamente precisos. En aquel tenue resplandor del fuego, ya no parecía un hombre bailando. Era algo más profundo. Cada paso, cada respiración, era una oración silenciosa. Al otro lado del fuego, Tachibana Kij estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera, con los brazos suavemente rodeando al joven Kamado Tanjiro, que no parecía tener más de 7 u 8 años. Observa con atención, Tanjiro, dijo Kij en voz baja pero firme. No te limites a observar los movimientos de tu padre, presta atención a cómo respira, siente su ritmo. El niño asintió seriamente, con los ojos muy abiertos, llenos de asombro inquebrantable. Lo aprenderé bien, dijo Tanjiro con una pequeña sonrisa de ilusión. Una vez que lo domine, mi padre ya no tendrá que esforzarse tanto, podré encargarme yo. Kij no respondió. Apenas esbozó una leve sonrisa, casi melancólica, antes de volver la mirada hacia el hombre que bailaba bajo el resplandor del fuego. Era la primera vez que presenciaba en persona el legendario Inokami Kagura, la danza del dios del fuego. La forma original de la técnica de respiración solar. Pero lo que vio, iba mucho más allá del manejo de la espada o del combate. Era arte, era oración, era trascendencia.
Para los sentidos agudizados de Kij, Tanger ya no se movía como un mortal. Toda su figura irradiaba calor, como una llama viva que se fundía con el aire nocturno, su ritmo en sincronía con la tierra misma. Cada fibra muscular, cada gota de sangre, palpitaba en armonía con una respiración tan perfecta que resultaba divina. No hubo movimientos innecesarios. Sin esfuerzo. Solo, fluir. Esto no era solo una técnica. Fue una sinfonía, de cuerpo, respiración y alma. Ahora lo entiendo. Los pensamientos de Kij se agitaron al darse cuenta de la situación. Así que eso es, por eso solo él podía usarlo. Yoriichi Tsujikuni, el hombre conocido como el cazador de demonios más fuerte de la historia, el único que manifestó la marca del cazador de demonios desde su nacimiento, y que dominó el mundo transparente sin haber recibido entrenamiento alguno. Desde el momento de su nacimiento, el cuerpo de Yoriichi había estado sintonizado con algo diferente, algo superior. Antes incluso de que él mismo se diera cuenta, aquel cuerpo infantil ya había comenzado a adaptarse, respirando de forma natural en perfecta sincronía consigo mismo. No aprendió a respirar. Él lo recordaba. Ese era el secreto. Creo que, ahora todo esto tiene sentido. Kij no creía que solo Yoriichi pudiera usar la técnica de respiración solar. No, ese no era el punto. Los estilos de respiración nunca tuvieron la intención de ser exclusivos, eran herramientas. Técnicas que desataron el verdadero potencial humano. Y a partir de la respiración solar, su forma original, nacieron 5 estilos fundamentales. Kij exhaló profundamente, aliviando la tensión en su cuerpo. Entonces hizo algo extraño, abrió sus poros. No en sentido figurado, sino literalmente, relajó cada centímetro de su piel, permitiendo que el aire nocturno fluyera a través de su cuerpo. Era una habilidad que había estado practicando últimamente. Respiración de todo el cuerpo. Un concepto ajeno a este mundo, pero familiar para el suyo anterior. Dejando que el aire fresco lo invadiera, se concentró en su interior, llevando su atención a las sensaciones más sutiles. Podía sentirlo todo. El sutil temblor en sus omóplatos, el dolor en sus articulaciones, el leve y eléctrico placer de las células al ser alimentadas con oxígeno. Su respiración se adaptó, sincronizándose de forma natural con lo que su cuerpo más necesitaba. Era el tipo de control más silencioso, sin ruido, sin fuego, sin espectáculo. Pero justo cuando empezaba a perfeccionar esa extraña respiración, la cabeza de Kij se inclinó. Su visión se nubló. Y cayó inconsciente en el acto. Llegó la mañana al monte Kumotori, suave y dorada. El rocío aún se aferraba a las hojas mientras los primeros rayos de sol bañaban la modesta casa Kamado. Kij se despertó sobresaltado, parpadeando hacia el techo de madera. Comillas padre. Papá Kij está despierto. La alegre voz de Tanjiro resonó por toda la casa. Unos instantes después, Kamado Tanjiro entró en la habitación con paso tranquilo, aunque la preocupación se reflejaba en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó, arrodillándose junto a Kij. Anoche asustaste muchísimo a Tanjiro. Kij se incorporó lentamente y miró hacia el chico, que se asomaba por detrás del marco de la puerta. Él esbozó una débil sonrisa. Perdona por haberte preocupado, Tanjiro, ya estoy bien, de verdad. A medida que su mente se aclaraba, Kij volvió a centrar su atención en su interior, realizando una revisión completa de su estado físico. Sin heridos, sin daños internos. Aún así, supo inmediatamente lo que había sucedido. Intoxicación por oxígeno, De vuelta en la Tierra, había leído sobre ello en guías de supervivencia y libros de texto de medicina. Toxicidad por oxígeno, una condición en la que una persona no acostumbrada a ambientes con alto contenido de oxígeno inhala demasiado y demasiado rápido. Los resultados: mareos, fatiga, desorientación, en casos extremos, pérdida del conocimiento. Eso fue precisamente lo que le golpeó. Había abierto con fuerza cada poro de su cuerpo para inhalar la mayor cantidad de aire posible, sin un ritmo respiratorio refinado que lo procesara. Demasiada energía. No hay ningún canal para contenerlo. Su cuerpo se desplomó. Pero para Kij, ese incidente no fue un fracaso. Fue el punto de inflexión. Incluso tras observar el sol respirando durante tan solo una noche, ya había vislumbrado el camino a seguir. Un estilo hecho solo para él. Una respiración en sintonía con su cuerpo y su vida únicos. Y en algún punto de ese camino, él renacería. Y el mundo, nunca volvería a ser el mismo. Por ahora, Kij decidió dar un paso atrás.
Su cuerpo no estaba preparado para afrontar otro episodio así, y seguir adelante de forma temeraria podría costarle todo lo que había conseguido. Así que tomó una decisión discreta. Regresaría al cuartel general del Cuerpo de Cazadores de Demonios, acompañado por la familia Kamado. Pero antes de irse, había una cosa que tenía que hacer. Tras asearse y ponerse una bata limpia, Kij se unió a la familia Kamado para desayunar. Su vida había mejorado visiblemente desde su llegada. La comida era mejor, más sana y más abundante. Como pilar del trueno, Kij no tenía problemas de dinero. Rara vez lo gastaba en sí mismo, así que usarlo para proporcionar alimentos nutritivos a esta familia necesitada era lo mínimo que podía hacer. Para él, no significaba nada. Pero para Tanjrikie, era un lujo que no habían disfrutado en años. Estaban profundamente agradecidos, aunque una sutil sensación de vergüenza persistía en sus corazones. Después del desayuno, todos comenzaron a empacar para el viaje de descenso de la montaña. Sorprendentemente, ninguno de los niños protestó. Ni siquiera el propio Tanger sabía qué sentir. Triste, aliviado. Se dio cuenta de que, a su familia en realidad no le importaba dejar atrás esa montaña. Tangir, gritó Kij, de pie justo fuera de la casa. El chico se volvió hacia él, alegre como siempre. Comillas sí, tío Kij. Kij cerró los ojos por un instante, como si intentara recuperar un recuerdo perdido hace mucho tiempo. Entonces preguntó, en voz baja pero con claridad. En el bosque que rodea tu casa, ¿has visto alguna vez una flor azul? Tangir parpadeó. Comillas una flor azul. Kij asintió. Solo florece durante el día, y solo durante 2 o 3 días al año. Una flor azul. Eso solo florece bajo la luz del sol. ¿Podría ser eso? ¿Lo que he estado buscando todo este tiempo? Algo estaba despertando. Un nuevo aliento, silencioso, invisible y diferente a cualquier otro que el mundo hubiera conocido. Y cuando floreció, lo cambiaría todo. Abre interrogación. 45, DMA. Capítulo 44, DMA. El hermano menor de Tanjiro se rascó la nuca, visiblemente confundido. De pie junto a él, Tanjiro frunció el ceño y parpadeó al recordar algo, su madre había usado esa flor antes. Una flor con pétalos de un azul intenso. Había formado parte de sus comidas. Tanjiro compartió rápidamente ese recuerdo con Tachibana Kij. Y en el instante en que Kij lo escuchó, sus ojos se iluminaron con claridad, como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran en su lugar. Así que eso es todo, esa es la razón. De repente, todo cobró sentido. No es de extrañar que Nezuko, incluso después de convertirse en demonio, pudiera resistir la sed de sangre humana y conservar su humanidad. Más aún, Nezuko fue el único demonio en la historia que conquistó el sol. Y la razón, era algo tan simple, y absurdo, como esto. La familia Kamado había consumido, sin saberlo, lirios araña azules como parte de sus comidas diarias. Kij casi tuvo ganas de reír. Si alguien le hubiera dicho esto hace un mes, habría pensado que era una broma. Aún así, se volvió hacia Kamado Kie, la madre de Tanjiro, y le preguntó seriamente. Kie-san, ¿estás seguro de que esta flor es comestible? Kie sonrió con dulzura, como si fuera la pregunta más normal del mundo. Por supuesto, el aroma es suave, para nada venenoso. Solía cocinarlo a menudo para los niños. Kij suspiró para sus adentros. ¿Fue esto, el milagro de la pobreza? Cuando uno es lo suficientemente pobre, incluso flores misteriosas con colores sospechosos y orígenes desconocidos podrían formar parte de su cena. Kamado Kie, pensó, si existiera una generación cero para el pilar de piedra, ella sería la fundadora, más valiente de lo que la mayoría jamás podría ser, de maneras que nadie podría predecir. Unos días después, en el patio trasero de la casa de los Kamado, Kij permanecía de pie en silencio, con la mirada fija en una pequeña zona verde que crecía entre los setos. Las hojas eran pequeñas y oscuras, los tallos frágiles pero llenos de vida. ¿Es esta la planta?, preguntó Kij, agachándose para observarla más de cerca. Kie asintió. Sí, cuando el verano alcanza su punto álgido, florecen las flores azules, pero solo durante unos días. Si quieres cogerla, adelante. Solo ten cuidado al desenterrarla. Mantén las raíces y la tierra intactas. Con los cuidados adecuados, volverá a florecer en unas 2 semanas. Los ojos de Kij se iluminaron. 2 semanas. Eso no fue mucho tiempo. ¿Y si el lirio araña azul pudiera recuperarse intacto? Tamayo podría comenzar un estudio completo sobre él.
Esta planta podría ser la clave. Un cebo, al que ni siquiera Kibutsuji-Muza no Kokushin podrían resistirse. 2 días después, llegó el cuerpo de cazadores de demonios. 2 carros de madera subían la pendiente con un crujido, sus ruedas rechinando sobre la grava mientras se abrían paso entre la menguante niebla matutina. Comillas Tundera Shira, SAMAA. Una voz estalló repentinamente en el aire como un cañonazo, impactando en los tímpanos de Kij. TCH. Hizo una mueca y, por reflejo, se frotó la parte posterior de la oreja. Sus sentidos agudizados, su bendición y su maldición, a menudo se convertían en una carga. Miró hacia la figura que se acercaba. Un joven de hombros anchos caminaba hacia él, con la misma energía de siempre. Su aspecto había cambiado. Sus músculos ahora se marcaban bajo el uniforme. Cicatrices recorrían sus brazos y cuello como medallas de batalla, prueba de incontables luchas a vida o muerte. Kij entrecerró los ojos. ¿Coma Naoto? El hombre sonrió radiante. Comillas así es, Fujiwara Naoto. Han pasado 2 años y medio, Lord Kij. He alcanzado el rango Kinoto. Genial, ¿verdad? Kij exhaló lentamente. Ha vuelto. ¿Por qué siempre me encuentro con hermanitos como este allá donde voy? Pero su mirada se desvió hacia la gran cicatriz que cruzaba el cuello de Naoto, a punto de seccionar la arteria. Los ojos de Kij se entrecerraron aún más. No se trataba simplemente de un chico imprudente que buscaba la gloria. Naoto se había ganado ese rango. ¿Cómo lo has hecho bien, Naoto? Tras un breve reencuentro, el grupo regresó a la casa de los Kamado, acompañado por otro cazador que había llegado con Naoto. Recogieron lo que quedaba de las pertenencias de la familia Kamado y las cargaron en los carros. Sin perder tiempo, el convoy comenzó a descender la montaña, dirigiéndose de nuevo hacia el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Pero incluso dentro del carro, Tanjiro no podía dejar de mirar por la ventana, con los ojos fijos en la silueta lejana de la casa de su infancia, que ahora se hacía más pequeña tras los árboles. Mientras tanto, Kij no montó. Caminaba delante del convoy, charlando a veces con Naoto, pero sin perder de vista en ningún momento los carros. El camino no era estrecho, pero un solo error en un sendero de montaña como este podría significar un desastre. Entonces, Kij notó algo. Un corte fino y profundo que recorría justo debajo de la mandíbula de Naoto. Demasiado limpio, demasiado preciso. Como si lo hubiera asestado un espadachín, no un demonio. Los demonios comunes no utilizaban técnicas como esa. La mayoría se basaba en garras, colmillos o sus artes demoníacas de sangre. Solo unos pocos, como Akaza o Kokushibi, combinaban sus poderes demoníacos con verdaderas artes marciales. La expresión de Kij se ensombreció. Naoto, ¿esa herida proviene de un nuevo demonio o marcial? Naoto asintió con gesto sombrío y tocó la cicatriz. Sí, practicaba el estilo Yagi Shinkage, Ri, su nombre es Yagi Izumi Arumi. Incluso el pilar de piedra dijo que podría estar a la par con las lunas superiores. Kij guardó silencio. Naoto apretó el puño. Lo peor es que, no se estaba escondiendo, estaba en un dojo humano, en Osaka. Y la gente de allí, sus alumnos, lo protegieron. Si el pilar de piedra no hubiera estado allí, habría muerto ese día. Kij frunció el ceño. Comillas, ¿qué pasó después? La voz de Naoto se fue apagando. Desapareció, antes de que llegaran los refuerzos. Se esfumó entre los mismos humanos que se negaban a entregarlo. No pudimos hacer nada. Kij apretó el puño. ¿Había humanos protegiendo a un demonio? No, no los humanos, ya no. Cualquiera que eligiera ponerse del lado de los demonios, solo merecía una cosa. Muerte. Se giró hacia el norte, con la mirada fija en los picos lejanos del monte Kumotori, atravesando la niebla. Mientras esté vivo, susurró en su corazón, eliminaré hasta el último demonio de este mundo. Esa noche, en algún lugar de la prefectura de Kanagawa, un hombre con un abrigo largo y un sombrero rojo caminaba en silencio entre las sombras de la ciudad. Un abanico plegable giraba suavemente en su mano, sus dibujos dorados brillaban bajo la luz de la luna. Sus pasos eran ingrávidos, su presencia apenas un susurro en el aire. Él era DMA. Y él no era humano. De repente, 4 figuras emergieron de los callejones circundantes. Alto, bajo, ancho, delgado. Pero todas ellas tenían la misma presencia inconfundible, como espadas ocultas en sus vainas. Se quedaron inmóviles frente a él, bloqueando el camino. Uno de ellos, un joven delgado, dio un paso al frente. Cuando habló, su voz no era la suya.
Era la voz de alguien mucho mayor, ronca y grave, como el hierro raspando la piedra. DMA, has cruzado la frontera de tu territorio. Este lugar, no te pertenece. DMA ladeó la cabeza. Sus ojos resplandecían con todos los matices, como un arco iris refractado en el hielo. Pero no transmitían calidez. Comillas o. Comillas así que, ¿viniste a matarme? Una sonrisa floreció en sus labios. Interesante. Entonces veamos, si puedes. Los 4 demonios de las artes marciales se tensaron. Un silencio inquietante se apoderó del callejón, tan denso como el aire antes de una tormenta. El que tenía la voz anciana dio un paso al frente de nuevo. Hemos oído hablar de ti, por Akaza, Dono. Y tal como advirtió, realmente estás loco. Pero escucha, Akaza, Dono te está esperando, fuera de la ciudad, está listo. DMA parpadeó. Sorprendido. Luego sonrió aún más. Ah, así que sí se acuerda de mí. Sabía que no podía olvidarme tan fácilmente. Estaba a punto de producirse una colisión entre 2 lunas superiores. Y en aquella calle tranquila, bajo la sombra de la noche. La calamidad se cernía una vez más. Abre interrogación. 46, técnica de respiración, versión 2.0. Capítulo 45, técnica de respiración versión 2.0. Las descaradas palabras de DMA congelaron el aire como una tormenta invernal. Los 4 demonios marciales que tenía delante ya no pudieron contenerse. Se mudaron. Pero antes de que pudiera asestar un solo golpe, DMA desplegó su Tessen, su abanico de hierro, con un movimiento casual de muñeca. Lo agitó ligeramente en su dirección. Una ráfaga helada irrumpió, rasgando la noche como un destello del invierno mismo. En un abrir y cerrar de ojos, las expresiones de los demonios se tensaron en pleno movimiento, sus extremidades se bloquearon, sus músculos se congelaron, los 4 se convirtieron en estatuas de carne y hielo, inmortalizados en un instante de horror, atrapados en las frías garras de la muerte. Akaza, he venido a buscarte, susurró DMA con una sonrisa serena. Y así, sin más, desapareció entre las sombras que se extendían más allá de la calle sinuosa. 3 meses después. Las heridas habían sanado, las cicatrices se habían desvanecido. Y ahora, Kamado Tanger, el recién nombrado pilar del sol del cuerpo de cazadores de demonios, ha regresado oficialmente al servicio. Surcando los cielos, su cuervo Kasugai lo guió hacia su primera cacería de demonios desde su recuperación. En su cintura colgaba una singular espada Nichirin, pero no era una espada cualquiera, tenía forma de hacha, un arma enorme y bestial que se balanceaba como una guillotina. Desde el borde del patio, Tachibana Kijo observó cómo la espalda de Tanjiro desaparecía en la distancia, con una expresión compleja que se negaba a desvanecerse. ¿En serio, un hacha? De entre todas las formas posibles de Nichirin, ¿tenía que ser esa? Para Kij, Tanjiro era oficialmente el segundo divergente de todo el cuerpo. Claro, el tipo tenía un talento extraordinario con esa hacha, pero, ¿era realmente posible ejecutar las 13 formas de la técnica de respiración solar con un trozo de metal tan grande? Kij seguía mostrándose escéptico. Y, sinceramente, una parte de él estaba un poco preocupada. Por favor, no deje que su hijo herede su gusto por las armas. Suspiró. Desde su regreso al cuartel general de Demon Slayer hace 3 meses, Kij no había salido ni una sola vez. La razón era simple, el secreto. Esa noche, se acercó al jefe del cuerpo. Señora Oyakata, ¿la investigación de Lady Tamayo ha dado ya algún resultado?, preguntó Kij bajo la suave luz de la luna. Ubuyashiki Kagaya le dedicó una suave sonrisa, con los ojos tan indescifrables como siempre. Parece que está progresando más rápido que nuestra mismísima Asira durmiente, ¿no crees?, respondió en tono juguetón. El rostro de Kij se ensombreció. Otra vez ese apodo. ¿Dónde demonios está tu autoridad como líder? Si descubro quién empezó con eso, te juro que le aplastaré la cara contra el suelo. Nadie sabía con exactitud quién había susurrado ese título por primera vez. Pero en poco tiempo, se había extendido por todo el cuerpo de marines. El Asira durmiente. Desde que regresó del campo de batalla, Kij se había desmayado una y otra vez mientras experimentaba con su propia técnica de respiración, perdiendo el conocimiento casi a diario debido a la toxicidad del oxígeno. Pero cada fracaso conllevaba un progreso. Su cuerpo comenzó a adaptarse, armonizando poco a poco con el nuevo método de respiración externa que estaba desarrollando. Sus desmayos se volvieron menos frecuentes. Y ahora, estaba cerca.
Estuvo a punto de completar su estilo de respiración original. Pero aún así, ¿el Ashira durmiente? Kij apretó los dientes y se cruzó de brazos, mirando fijamente a Kagaya. Todavía no he tenido tiempo de darles una lección, eso es todo. Pero en cuanto termine con esta técnica, serán los primeros en recibir una paliza. Kagaya soltó una risita. Sabía que Kij no estaba realmente enfadado, era solo su manera de desahogarse, de liberar algo de tensión antes de que volviera la tormenta. Pero aún así, no pudo evitar preguntar. ¿Esta técnica de respiración en la que estás trabajando, es realmente tan efectiva como dices? Dijiste que lanzarías a Muzan por los aires y golpearías a Kokushi tan fuerte que besaría el suelo. ¿Lo decías en serio? Kij puso los ojos en blanco. No es la técnica lo que es fuerte, soy yo. Además, no lo entenderías, Oyakata-sama, no eres un artista marcial, ya verás. Cuando termine este método de respiración, Muzan, Kokushi, no serán más que insectos que aplastar. Sigue el plan, atrae a los dos. Y si solo aparece uno y el otro huye, ahí es cuando las cosas se complican. Sobre todo Muzan, ese cobarde escurridizo. El tipo ya había usado una técnica de ocultación para escapar una vez. Kij no tenía intención de repetir el error de Yoriichi Tsujikuni, observar impotente cómo el enemigo se desvanecía en la bruma del tiempo. Porque a diferencia de Yoriichi, Kij no tenía tiempo. Su vida ya se estaba consumiendo, más rápido de lo que nadie se daba cuenta. Kagaya escuchaba en silencio. Sinceramente, ninguna de las palabras de Kij sonaba particularmente convincente. Todo parecía pura fanfarronería y bravuconería. Pero Kagaya no lo dijo en voz alta. Simplemente negó con la cabeza y pensó para sí mismo. Esperemos, si realmente logra dominar ese supuesto estilo de respiración imbatible, entonces volveremos a hablar. Lo que no esperaba, era que ese día llegara tan pronto. 5 noches después. Bajo un árbol enorme en el jardín del patio, Tachibana Kij estaba sentado con las piernas cruzadas. Ojos cerrados, postura serena, su respiración fluía como un susurro del viento, rítmica, equilibrada y profundamente conectada con el mundo que lo rodeaba. Mechones de su largo cabello blanco plateado ondeaban suavemente en una brisa sin origen aparente, meciéndose al ritmo sutil de su respiración. Cada segundo hacía que su cuerpo entrara en una resonancia más profunda con la técnica de respiración que había estado perfeccionando durante meses. Todo estaba tomando forma. Por fin. Esta noche, podría ser la noche en que lo perfeccione. Entonces sucedió. Un leve pulso recorrió todo su cuerpo, como una piedrecita arrojada a aguas tranquilas. Luego, silencio. El aire que se encontraba a menos de 5 metros de su cuerpo desapareció. No me siento atraído. Desaparecido. Borrado, como si el espacio mismo hubiera sido reescrito por sus pulmones. Y entonces, un sonido como el de un trueno lejano surgió de lo más profundo de su pecho. Un murmullo sordo, un temblor que le salía de los huesos. Pequeños destellos de relámpagos brotaban de sus poros, auténticas serpientes eléctricas, abrasadoras, danzando en el aire nocturno. Sobre él, se acumularon repentinamente nubes negras, atraídas por la oleada de partículas ionizadas que emanaban de su piel. Se arremolinaron entre sí, formando un vórtice en el cielo. Entonces. Crack. 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 Com. 3 relámpagos cayeron sobre el cielo, rugiendo y sacudiendo la tierra. Todo el cuartel general del cuerpo de marines tembló. Lejos, en su habitación privada, Ubuyashiki Kagaya se despertó sobresaltado, agarrando la mano de su esposa, Amane. Ella también se había asustado por el repentino trueno. Ese relámpago, está tan cerca, susurró Kagaya. Parece que nos golpeó justo encima de la cabeza. No podían dormir. Poco después, un suave golpe resonó en la puerta. Kagaya ya lo sabía, algo había cambiado. ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo?, preguntó con calma. Una voz respondió desde detrás de la puerta. Disculpe la molestia, señor. Un rayo acaba de caer sobre el gran árbol que hay detrás del jardín, en la finca del Pilar del Trueno. Hemos extinguido el fuego, pero antes de irnos, el Pilar del Trueno nos pidió que entregáramos un mensaje. Kagaya contuvo la respiración. Comillas, ¿qué mensaje? La respuesta llegó suavemente, en silencio, pero cada sílaba resonó como un martillo. Él dijo, estoy listo. Esas palabras impactaron más que cualquier rayo. Los ojos de Kagaya se abrieron de par en par, sintió una opresión en el pecho. Afuera, los truenos seguían resonando en el cielo. Pero la verdadera tormenta no estaba en las nubes.
Estaba aquí. En el corazón de un hombre soltero. Y tal vez. Ese hombre podría ser quien cambie el destino de este mundo. Los jóvenes cazadores de demonios de esta generación. Démosle un nombre a este aliento, el aliento que podría superarlos a todos. La verdadera forma de respiración externa. ¿Cómo debería llamarse? Abre interrogación. 47, un corte más allá de la cima. Capítulo 46, un corte más allá de la cima. El cielo aún estaba cubierto por una suave bruma matutina, y el sol todavía no había salido del todo por detrás de las montañas. Solo un tenue tono dorado comenzaba a delinear los bordes del horizonte. Y sin embargo, un hombre permanecía en silencio frente al pequeño pabellón de madera propiedad de Tachibana Kij. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos con profundas ojeras, claros signos de una noche en vela. Anoche, Kij finalmente completó la versión final de su técnica de respiración, que había perfeccionado. Por primera vez en lo que le pareció una eternidad, se sumió en un sueño profundo e ininterrumpido. Pero la paz, como siempre, nunca duró mucho. Bam, bam, bam. Unos golpes fuertes y apresurados rompieron la tranquilidad del amanecer como una piedra arrojada a aguas inmóviles. Kij gimió desde su futón, levantándose con una expresión de pura molestia, se estiró perezosamente, sus articulaciones crujieron, y luego se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta principal, abriendo el cerrojo de madera sin ninguna prisa. De pie allí, en la entrada. No era otro que Kagaya Uguyashiki, el jefe del cuerpo de cazadores de demonios. Su aspecto, normalmente sereno, estaba completamente destrozado, ojeras, el pelo ligeramente despeinado y una tensión rígida que se acumulaba en su mandíbula. Al ver al digno Oyakata, Sama con un aspecto tan demacrado, Kij no pudo evitar la sonrisa torcida que se dibujó en la comisura de sus labios. Soltó una risita y bromeó, con la voz rebosante de malicia juguetona. Oyakata, Sama, qué trágico. Si sigues esforzándote así, podrías acabar derrumbándote, ¿sabes? Aún eres joven, intenta controlarte un poco. La expresión de Kagaya se contrajo, una vena palpitaba visiblemente en su sien. Miró a Kij con una expresión que decía, si no te necesitara con vida, te estrangularía ahora mismo. Por supuesto, Kij lo había dicho a propósito. ¿Quién en su sano juicio envía un mensaje tan urgente en plena noche? Obviamente, sabía que Kagaya no podría dormir después. Maldito diabólico. Aún así, Kagaya optó por ignorar la provocación. Mantuvo un tono de voz frío y directo. Las palabras que me enviaste anoche, ¿qué quisiste decir exactamente? Kij arqueó una ceja, fingiendo inocencia. Comillas, ¿qué palabras, exactamente? Kagaya chasqueó la lengua con frustración y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, Kij lo agarró del hombro, con los ojos brillando con algo salvaje y eléctrico. Vamos, Kagaya, sígueme. Te voy a enseñar algo. La cúspide del poder en este mundo. Kagaya se detuvo a mitad de camino, mirando hacia atrás con el ceño fruncido y escéptico. Si esto resulta ser otra broma, te expulsaré personalmente del cuerpo de cazadores de demonios, y también te cortaré el sueldo. La expresión de Kij se volvió rígida. Alzó ambas manos en señal de rendición exagerada. Comillas, vaya, no hay necesidad de amenazas financieras, Oyakata, Sama, vámonos, ahora mismo. Y en el instante en que esas palabras salieron de su boca, Kij desapareció. Un relámpago amarillo, azul surcó el aire, envolviendo también a Kagaya. En un instante, ambos desaparecieron, dejando solo el olor a ozono quemado y una tenue imagen residual. Apenas unos segundos después, un escuadrón de guardias de élite corrió hacia el pabellón vacío, con los rostros pálidos por el pánico. Comillas, Oyakata, Sama. Comillas, ¿a dónde se fue? Aquí había dos personas hace un momento, y ahora, nada, ¿cómo es posible? En algún lugar muy alejado del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Un destello brillante iluminó el claro del bosque, y las dos figuras reaparecieron en una ráfaga de velocidad que arrancó las hojas de los árboles cercanos. Kagaya tropezó ligeramente, tratando de recuperar el aliento. Aunque había oído innumerables informes sobre la aterradora velocidad de Tachibana Kij, experimentarla en persona era algo completamente distinto. Así pues, este era el hombre del que se hablaba en voz baja y con reverencia por todo el país. Aquel conocido como, el santo de la espada relámpago del cielo. Kij permanecía de pie con los brazos cruzados y el pecho inflado de orgullo. Bastante impresionante, ¿verdad?
Los ojos de Kagaya aún brillaban con la conmoción residual, pero ahora ardían de curiosidad. Kij, has recuperado completamente tus fuerzas. Pero Kij negó con la cabeza lentamente. Su voz se volvió baja, seria. No lo has entendido. No estoy completamente recuperado. He trascendido la cima de este mundo. Ahora mismo, podría aplastar a 10 de mis yo del pasado sin despeinarme. Incluso si Tsujikun Yoriichi, el humano más fuerte de la historia, regresara de entre los muertos. Kij realmente creía que no iba a perder. Puede que haya sido arrogancia, o tal vez pura convicción. Pero su convicción era inquebrantable. Tras un rato, llegaron a una estrecha cascada escondida en lo profundo de un valle tranquilo. No era enorme, medía unos 17 metros de alto y 5 o 6 metros de ancho, pero su corriente, al chocar, resonaba con fuerza, esparciendo una niebla blanca por el aire. Kagaya frunció el ceño con recelo. Espera, no me digas, ¿piensas cortar la cascada? Kij no respondió, simplemente sonrió. Entonces, con un movimiento fluido, desenvainó la espada Nichirin que llevaba en la cintura. La espada se llamaba Zetsuaku, que significa calmante de almas. Emitió un suave siseo al salir de su vaina, como si se regocijara al ser sujetado de nuevo después de tanto tiempo. Kij alzó la espada negra hacia el sol naciente. La luz de la mañana danzaba sobre su filo, iluminando las finas marcas grabadas en el acero, un testimonio silencioso de la brutal batalla contra Kokushib, la luna superior 1. Nunca había reparado la espada en la aldea del herrero. En aquel entonces, no tenía intención de volver a usarla. Solo era un recuerdo. Pero ahora, todo había cambiado. Zetsuaku resonaba con las emociones de su amo. La hoja temblaba suavemente al ritmo de los latidos del corazón de Kij. Recorrió con un dedo el filo plano de la espada, despacio y con reverencia, como si tocara algo frágil y sagrado. Al observar desde atrás, Kagaya sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Esa mirada en sus ojos. Nunca había visto a nadie contemplar una espada de esa manera. Como si no fuera solo un arma, sino también un amante. Incapaz de soportar la incómoda tensión, Kagaya estalló. Comillas, oye, ya terminaste. A este paso, el sol se pondrá antes de que siquiera puedas balancearte. Kij soltó una risita disimulada y luego se giró para mirar la cascada. Kagaya, ponte detrás de mí y da 10 pasos hacia atrás. Kagaya dudó un momento, pero luego hizo lo que le indicaron y retrocedió hasta situarse a una distancia prudencial. Entonces comenzó. Los poros de Kij se abrieron de par en par. El aire a su alrededor cambió. La atmósfera se retorcía, girando en una espiral creciente alrededor de su cuerpo, como vientos invisibles que lo arrastraban todo hacia adentro. Incluso desde atrás, Kagaya podía sentirlo. La presión. La forma en que el aire mismo parecía enrarecerse, atraído hacia un hombre que permanecía en silencio. Entonces. Un sordo retumbo resonó desde lo más profundo del núcleo de Kij. Trueno, sofocado y primigenio, como si un dios acabara de despertar en su interior. Ya no utilizaba la técnica estándar de respiración del trueno. Esto era algo completamente diferente, una forma evolucionada, refinada más allá de los límites mortales. Respiración del trueno, versión 2.0. Una técnica que había desafiado las leyes naturales del mundo. Con un único y preciso movimiento, Kij hizo girar su energía a través de cada tendón, músculo y nervio. Y lanzó un único tajo ascendente. Un arco. Una respiración. La hoja cortó el aire limpiamente, demasiado rápido para que el ojo humano pudiera seguirla. Trazó una línea invisible que atravesó toda la base de la cascada. Y en el siguiente instante. WOOM. El agua se elevó con fuerza, sí, hacia arriba, desafiando la gravedad, ascendiendo hacia el cielo como un gran dragón en ascenso. La cascada entera estalló en un caos, y luego se desplomó de nuevo en una avalancha de espuma blanca rugiente. Justo donde estaba parada Kagaya. Ni siquiera tuvo tiempo de esquivar. En un instante, el refinado y sereno líder del cuerpo de cazadores de demonios quedó empapado de pies a cabeza, tan completamente empapado que parecía una rata ahogada sacada de un pozo. Se quedó mirando a Kij en un silencio atónito, con el agua goteando de su barbilla. Kij, que seguía de pie con orgullo, no se había movido ni un centímetro. Así que, la razón por la que me dijiste que me pusiera a 10 metros de distancia, era solo para asegurarte de que me empapara así, ¿eh? Una sola barra inclinada más allá de la lógica. Pero más que eso. Una broma imperdonable. Abre interrogación.
48, Yamabiko, niña de la montaña. Capítulo 47, Yamabiko, la niña de la montaña. Había pasado un mes desde su último encuentro. El aire matutino en el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios se sentía más pesado de lo habitual, más silencioso de alguna manera, como si la tierra misma contuviera la respiración. Desde el interior del recinto oriental, el jefe de la familia Ubuyashiki, Kagaya Ubuyashiki, caminó en silencio hacia la residencia de Tachibana Kij, acompañado por Lady Tamayo. Kij, sentado bajo el toldo de madera, dirigió su mirada hacia ellos. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Una leve sonrisa, casi irónica, asomó en sus labios. Miró a Tamayo y le preguntó con calma. Entonces, ¿ya está listo? No, la medicina que impide que el cuerpo explote. Tamayo asintió levemente y metió la mano en la manga, sacando dos pequeños frascos de vidrio. Uno contenía un líquido espeso de color carmesí, el otro, de un negro intenso. La roja, es para Muzan Kibutsuji, explicó. La negra está preparada para Kokushibo. Todavía no sabemos si posee la misma capacidad regenerativa extrema que Muzan, pero, es mejor estar preparados. No se trataba de sueros comunes. Tamayo había analizado los restos de demonios de élite y fusionado lo aprendido con los últimos vestigios de la sangre del rey demonio. El resultado, dos fórmulas, cada una adaptada a la biología de sus respectivos objetivos. Kij aceptó los frascos con ambas manos, con cuidado de no siquiera moverlos. ¿Cómo se usan?, preguntó. ¿Inyección? Tamayo asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. Si está segura de que lo usará en 30 minutos, puede cargarlo en una jeringa con anticipación. De lo contrario, hizo una pausa, basta con tocar una herida abierta para activar el compuesto. Hubo un instante de silencio. Luego, en voz más baja, Tamayo preguntó. Koma Kij-san, ¿estás seguro de esto? ¿De verdad puedes enfrentarte a ambos reyes demonio a la vez? Kij bajó la mirada, rozando su barbilla con los dedos como si estuviera sumido en profundos pensamientos. Recordaba cada detalle que podía de la batalla original dentro del castillo infinito, cada choque, cada fracaso, cada pizca de caos que una vez había consumido ese arco final. Entonces, con una respiración que sonaba demasiado pausada para alguien que se preparaba para adentrarse en las fauces de la muerte, los miró a los ojos. Su voz era tranquila y resuelta. Si Muzan realmente cae en la trampa, si el lirio araña azul lo atrae, entonces muere a mis manos. Kokushibi también, acabará igual. Pero en cuanto a la estrategia en sí, la dejo en sus manos, Oyakata-sama. Kij ya le había hablado a Kagaya sobre el lirio araña azul durante una reunión anterior, aunque había dejado en la ambigüedad el origen de su conocimiento. Y Kagaya, que comprendía a Kij mejor que nadie, no había pedido ninguna explicación. Simplemente, confió en él. Tal como Kij había predicho, días después de su regreso al cuartel general, la misteriosa planta que había traído de su viaje finalmente floreció. En una tarde despejada, más de una docena de brillantes flores azules se abrieron silenciosamente entre las hojas. Tamayo había logrado conservarlas utilizando una solución alquímica especial, manteniendo los pétalos, los tallos y la estructura perfectamente intactos. Que la flor conservara o no, no importaba. Porque Kij no tenía intención de dejar que ninguno de los dos reyes demonio viviera lo suficiente como para intentarlo. Ni por un instante. Kagaya asintió sin decir palabra. Él lo entendió. Esta era la flor que Muzan había buscado durante más de 1000 años, lo único que creía que desbloquearía el paso final de su evolución. Inmunidad a la luz solar. Para los demonios, el cuerpo de cazadores de demonios ya no representaba una amenaza. No, el verdadero peligro ahora, era Kij. Y eso convirtió a la flor en el cebo perfecto. Aunque la trampa era obvia, no podían permitirse el lujo de ignorarla. Una sola flor, dos reyes demonio. ¿Compartiría Muzan? ¿Acaso Kokushibo se arrodillaría y le entregaría la oportunidad a su despiadado hermano menor? Kagaya exhaló suavemente. Por fin, la maldición que asolaba a su linaje llegaría a su fin. Y todo terminaría con este hombre, aquel que había atravesado la muerte y había regresado. Aquel que ahora representaba la mayor esperanza del cuerpo. Una rara sonrisa asomó a los labios de Kagaya, genuina y llena de un discreto orgullo. Kij ya no es solo un espadachín. Él es la redención de todo nuestro linaje. 3 días después. En un valle remoto, muy lejos de los límites de la prefectura de Kumagaya. Kij estaba junto a Kagaya y todo el cuerpo de Asira.
El terreno era accidentado, altos acantilados, estrechas crestas y laderas cubiertas de rocas, un lugar donde el sonido apenas se propagaba y la luz se desvanecía al atardecer. Este valle escondido había sido elegido personalmente por Kagaya. Aquí comenzaría la batalla final. Los Asira pasaron horas inspeccionando cada roca, cada grieta, cada punto de estrangulamiento natural. Planificaron, discutieron, debatieron. Se colocaron trampas bajo tierra, se instalaron desprendimientos de rocas sobre los bordes de los acantilados, se prepararon embudos para aislar y ralentizar al enemigo. Durante 10 días, transformaron este valle en un campo de batalla construido con un único propósito: para matar a los reyes demonio. Y hoy, ese plan se puso en marcha. Lejos del alcance de pueblos o ciudades, en lo profundo de las frías montañas. Un demonio despertó de su letargo. Había existido durante más de un siglo. Su nombre era Yamabiko, el niño de la montaña. Una de las creaciones más antiguas de Muzan, más antigua que muchas de las lunas superiores. Pero a diferencia de los demás, Yamabiko prefería la soledad. No ansiaba el poder, no buscaba la matanza. Él simplemente quería que lo dejaran en paz. Vivía lejos de las miradas humanas, en lo profundo de un bosque sombrío, escondido en una antigua cueva de piedra. Solo cazaba ocasionalmente, pequeños grupos de cazadores o granjeros perdidos que se acercaban demasiado. Durante su primera década, los humanos aún intentaron combatirlo. En una ocasión, más de 100 hombres de aldeas cercanas escalaron juntos la montaña. Llevaban arcos, lanzas e incluso herramientas agrícolas y cuchillos de cocina. Nunca tuvieron ninguna posibilidad. Yamabiko se movía como la niebla, golpeaba como la piedra, podía aplastar rocas de un solo golpe, las heridas desaparecían en el instante en que se producían. Y sin embargo, no los mató a todos. No por compasión. No, solo es una cuestión práctica. Comillas, ¿para qué desperdiciar comida?, murmuró una vez para sí mismo. Si me los como todos ahora, se pudrirán antes de que vuelva a tener hambre. Mejor dejarlos ir, y volver más tarde, con más. A partir de entonces, los aldeanos dejaron de resistir. Incluso comenzaron a enviar niños, pequeños, recién nacidos, temblorosos, a la entrada de su cueva. Un acuerdo tácito, forjado en silencio y miedo. Habían transcurrido 80 años desde que comenzó aquel oscuro contrato. Pero la naturaleza cautelosa de Yamabiko, arraigada en sus instintos tras un siglo de supervivencia, no lo salvaría ahora. No de esto. Porque el mundo estaba cambiando. Los 12 Kizuki se habían desmoronado. Una a una, las lunas inferiores habían caído. Muzan aún no los había reemplazado, hasta ahora. Para reconstruir sus fuerzas, Muzan no recurrió a la plebe. Rebuscó entre los linajes que una vez había sembrado, buscando solo a los supervivientes más fuertes. Se eligieron 6 demonios. 4 soportaron la transfusión de su nueva sangre. Y entre ellos, Yamabiko resurgió. Ahora, ostentaba un nuevo título. Luna inferior 3, Yamabiko. Hoy era día de alimentación. Yamabiko se movió desde el fondo de su cueva, su enorme cuerpo se desplazó como una luz. Lentamente, casi con pereza, se adentró en la luz de la montaña. Y se congeló. Allí, al pie de la pendiente, se encontraba un hombre de mediana edad con una leve cicatriz en la frente. Yamabiko parpadeó. Comíllase, qué raro, porque no es un niño esta vez. Inclinó la cabeza. Este tipo tiene un aspecto seco y correoso. ¿Quién cambió el menú sin avisarme? Pasó un instante. Entonces el demonio soltó una risita para sí mismo. Bueno, supongo que un cambio de aires cada 80 años no está tan mal. Lo que Yamabiko no comprendió, lo que no pudo comprender. ¿Fue ese un paso adelante? Sería su último. Abre interrogación. 49. El cuerpo de cazadores de demonios se ha reunido. Capítulo 48. El cuerpo de cazadores de demonios se ha reunido. Ante Tanjiro Kamado se alzaba una criatura raquítica y enana, con el cuerpo encorvado como el de un duende deforme. Sin embargo, no era su aspecto grotesco lo que despertaba un odio nauseabundo en lo más profundo del pecho de Tanjiro. Fue algo mucho peor. Los actos atroces que había cometido este demonio eran indescriptibles, inefables, imperdonables. Una aura opresiva de resentimiento envolvía a la criatura como un miasma. Casi cobraba forma, como si los gritos de los incontables niños que había devorado aún susurraran en el aire a su alrededor. El nombre del demonio era Yamabiko. Y Tanjiro podía sentir cada pizca de ese sufrimiento que emanaba de él.
Lentamente, extendió la mano hacia el hacha que colgaba de su cinturón. Su mirada, serena pero cargada de tristeza, se posó en Yamabiko, quien simplemente le devolvió la mirada confundida, sin ser consciente de quién o qué tenía delante. Con un susurro suave como el viento y los ojos llenos de lágrimas, Tanjiro habló. Pobres niños. Coma aguanta un poco más, lo siento. Esta era la primera vez que Yamabiko se encontraba cara a cara con un miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Durante más de un siglo, había permanecido oculto entre sombras tan profundas que ni siquiera los pilares lograron detectarlo. Por eso, cuando vio al hombre que tenía delante, tranquilo, sereno, completamente discreto, no sintió miedo alguno. Pero al instante siguiente, Tanjiro desapareció de su vista. Y en un abrir y cerrar de ojos. Dolor, agudo, cegador. Sus extremidades, brazos y piernas, habían sido cercenadas con una precisión aterradora. El suelo se abalanzó sobre él mientras su cuerpo se desplomaba como una marioneta a la que le cortan los hilos. La sangre salía disparada a chorros espesos, tiñendo la tierra de un carmesí ardiente. Antes de que Yamabiko pudiera siquiera pensar en regenerarse, Tanjiro le clavó una jeringa profundamente en la espalda, inyectándole un suero especial creado por Lady Tamayo, diseñado para detener temporalmente las capacidades regenerativas de un demonio. Y la cosa no terminó ahí. Con movimientos rápidos y precisos, Tanjiro aplastó los colmillos de Yamabiko con el extremo romo de su hacha, y luego le extrajo varios grupos musculares para dejar al demonio completamente inmóvil. Solo después de confirmar que Yamabiko ya no representaba una amenaza, Tanjiro se inclinó, agarró un puñado del cabello del demonio y comenzó a arrastrar su cabeza montaña abajo. Esto no fue una ejecución. No, la misión de Tanjiro no era matar a Yamabiko. Como la tercera luna inferior de los 12 Kizuki, Yamabiko desempeñó un papel único, mensajera, un faro de transmisión viviente para Muzan Kibutsuji. En otro lugar, Himejima Gimei, la pilar de piedra, había sido enviada en una misión similar. Pero su objetivo era mucho más peligroso, un miembro de pleno derecho de los 12 Kizuki, temido en todo Japón como el demonio de mano de hierro. ¿Por qué capturarlos? Porque solo los demonios que han consumido una cantidad significativa de la sangre de Muzan, la suficiente para convertirse en uno de los 12 Kizuki, mantienen un vínculo espiritual con Muzan y Kokushibo. Cuando mueren, ese vínculo resuena a través de la conexión, transmitiendo a Muzan tanto su ubicación como fragmentos de sus últimos recuerdos. Fue el cebo perfecto. Una semana después, anochece. Gimei regresó, con el cuerpo cubierto de polvo y su imponente figura curtida por la batalla. En su mano izquierda portaba su enorme hacha encadenada y su mayal. En la otra, arrastraba la mitad del cuerpo destrozado del demonio de mano de hierro, que aún se estremecía levemente. Había llegado a Kumagaya, a apenas 1,5 kilómetros de un estrecho barranco que había sido preparado con antelación. Dentro de una pequeña cabaña de madera enclavada en el centro del barranco, Tachibana Kiju despertó de su tranquila meditación. Sentado a su lado estaba Ubuyashiki Kagaya, observándolo en silencio. Koma Gimei está cerca, murmuró Kiju, entrecerrando los ojos. Mantén al demonio cerca del borde del barranco. No dejes que me vea. Kagaya asintió lenta y mesurada. La cautela lo era todo en una guerra como esta. Aunque Kokushibi descubriera de alguna manera que Tachibana Kiji seguía vivo, eso no necesariamente le infundiría temor. Pero en la guerra, una baza secreta vale más que la fuerza bruta. 5 días después, amanecer. La luz del sol se extendía por las montañas en láminas doradas. Tanjiro finalmente llegó, cargando a su espalda una gran caja de madera que contenía el cuerpo destrozado de Yamabiko. Los mensajeros estaban en sus puestos. Tras 2 días de descanso, tanto Tanjiro como Gimei se habían recuperado por completo y volvían a estar en plena forma. 2 antiguos pilares fueron asignados para custodiar a los demonios capturados. Flor Ashira, Morishita Yuzuki. Nieve Ashira, Oshino Eriei. No participarían en la batalla que se avecinaba, por si acaso. Su trabajo consistía en garantizar la seguridad del cebo. Y ahora, reunidos frente a la cabaña de madera provisional de Ubuyashiki Kagaya, todo el poderío del cuerpo de cazadores de demonios se había congregado. Ashira del presente. Tachibana Kij, Trueno Ashira. Tanjiro Kamado, Sun Ashira. Himejima Gimei, Piedra Ashira. Urokodaki Sabito, Agua Ashira. Rengoku Shinjur, Llama Ashira. Llama Shinichir, Viento Ashira. Ameku, seudónimo del lector, Rain Ashira. Antiguo Ashira. Urokodaki Sakonji, Exuoter Ashira.
Kuwajima Higoro, ex Tsundere Ashira. Ishikawa Mannosuke, ex Stone Ashira. Apoyo. 84 espadachines de rango Kinoe. 268 espadachines de rango Inoue y Kinoto. Nota, los rangos siguen el sistema tradicional de 9 niveles, siendo Kinoe el más alto. Cuando Kagaya Ubuyashiki salió de la cabaña, todos los espadachines al otro lado del barranco se arrodillaron al unísono. Comillas Oyakata, Sama, gritaron al unísono, y sus voces resonaron por todo el valle. Incluso Yuzuki y Eriei, que se encontraban a cientos de metros de distancia, lo oyeron alto y claro. Las lágrimas les brotaron de los ojos, apenas contenidas. Durante 1000 años, el cuerpo de cazadores de demonios había perdurado. Miles de espadachines habían sacrificado sus vidas por un sueño. Un mundo sin demonios. Y ahora, ese sueño se sentía más cercano que nunca. Kagaya los contempló, cientos de guerreros, valientes e inquebrantables. Bajó la cabeza lentamente en señal de respeto, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Entonces, con voz firme y resuelta, comenzó su último discurso antes de la guerra. Kig se mantenía a un lado, observando con orgullosa determinación los rostros jóvenes y frescos que se alineaban. Dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Cuántos de ellos no regresarán de este campo de batalla? Aunque poseía un poder que rivalizaba con las leyendas de antaño, Kig sabía que tenía las manos atadas a menos que Muzan o Kokushiba aparecieran en persona. Esto era una trampa, y esos dos lo percibirían al instante. Aún así, el encanto del lirio araña azul era demasiado irresistible como para ignorarlo. Si Kig se movía demasiado pronto, Muzan desaparecería. Escapar era su especialidad. Sobre todo con ella de su lado. Un demonio que no podía ser asesinado por la fuerza bruta. Alguien cuya habilidad podía cambiar el rumbo de la batalla al instante. Nakime. El demonio Biwa, guardián del castillo infinito. Con una sola nota de su instrumento, Nakime podía distorsionar el tejido del espacio, arrastrando a sus objetivos a interminables pasillos de habitaciones cambiantes. O peor aún, teletransportarlos a cualquier lugar que hubiera marcado previamente. Nota del autor, si bien el poder de Nakime puede parecer desproporcionado, se ha ajustado ligeramente para mantener el equilibrio. De lo contrario, Muzan podría haber arrojado a todos al océano y dar por terminado el asunto. Por eso el plan era sencillo. Atrae primero a Kokushibo. En cuanto Kig perciba su presencia, deberá matar a Yamabiko en el acto. De esa forma, Muzan y Nakime detectarán la muerte a través del vínculo espiritual, y vendrán a investigar. Tras el discurso, ambos mensajeros demoníacos fueron trasladados al borde del barranco. Allí, en la tierra bajo sus pies, florecía una sola flor, cuyos pétalos brillaban suavemente a la luz de la mañana. El lirio araña azul. Gimei obligó al demonio de manos de hierro a mirarlo fijamente. Al fondo, Ubuyashiki Kagaya dio un paso al frente, con voz fría pero tranquila. Kokushiba, dijo, y sus palabras resonaron mucho más allá de las cumbres de las montañas. Soy Ubuyashiki Kagaya, el actual líder del cuerpo de cazadores de demonios. Creo que reconoces esta flor. Esta, es la lirio araña azul, la misma que Muzan Kibutsuji ha buscado durante más de 1000 años. No sé si alguna vez te ha dicho por qué, pero creo que eres lo suficientemente inteligente como para averiguarlo. Estaré esperando aquí, 3 días. Si no vienes, esta flor caerá en manos de Muzan. Hizo un gesto en silencio. De un solo golpe, Gimei decapitó al demonio. En ese preciso instante. Lejos, en la prefectura de Kanagawa, Kokushiba abrió los ojos. Él lo sintió. Uno de los 12 Kizuki acababa de morir. Abre interrogación. 50, Kibutsuji Muzan. Capítulo 49, Kibutsuji Muzan. Mientras Kokushiba rebuscaba entre los últimos vestigios de memoria que había dejado el demonio marcial al que acababa de matar, murmuró en voz baja, un susurro apenas audible, como si proviniera de las profundidades del tiempo mismo. Lirio araña azul. La imagen era inconfundible. Coincidía a la perfección con la ilustración que Muzan les había mostrado hacía mucho tiempo. Incluso después de cientos de años, Kokushiba aún podía recordar el brillo obsesivo en los ojos de Muzan cuando hablaba de esa flor, la desesperación, la locura, el anhelo infinito. Durante siglos, Muzan había dedicado todo a esa búsqueda, su poder, su tiempo y todos los vastos recursos a su disposición. Si en cambio hubiera concentrado toda esa energía en aniquilar al cuerpo de cazadores de demonios, tal vez habrían desaparecido hace siglos. O, como mínimo,
Se habrían visto obligados a esconderse eternamente, sin poder resurgir jamás. Pero Muzan eligió la flor. Y Kokusib sabía exactamente por qué. Aunque Muzan jamás lo expresara en voz alta, quienes habían estado a su lado durante siglos lo comprendían. El deseo más profundo de Muzan era la verdadera inmortalidad. ¿Podría ser la clave el lirio araña azul? ¿La clave para caminar bajo el sol? ¿La clave para convertirse en un ser impecable, eterno e intocable? Los demonios, por naturaleza, temían dos cosas por encima de todo, la luz del sol y las espadas Nichiren que empuñaba el cuerpo. Pero Kokushibo, él había superado incluso eso. A su nivel, ni siquiera las espadas Nichiren representaban ya una amenaza real. El único ser que aún podría matarlo era su hermano, Tsujikuni Yoriichi, fallecido hacía mucho tiempo, si por algún milagro regresaba de la tumba. ¿Salvó eso? Nadie, nada. Kokusib se giró hacia una mujer demonio cercana y dio su orden con la calma de una hoja que cae. Llama a Akaza. Dile que venga a verme, inmediatamente. Sí, Kokusib-sama, respondió la mujer en voz baja, antes de desvanecerse entre las sombras como la niebla engullida por la noche. Kokusib volvió a sentarse con las piernas cruzadas en la sencilla mesa de té, con la espalda recta y serena, aunque la tormenta que bullía en su interior seguía arreciando. Tomó un sorbo de té amargo. Pero ni siquiera su sabor penetrante pudo calmar la inquietud que le oprimía el pecho. Si el cielo te ofrece algo y no extiendes la mano para tomarlo, te sobrevendrá la desgracia. Si ignoras tu momento, la destrucción sobrevendrá. Yo, Kokusib, no temo a nada. La noche siguiente. Mientras el crepúsculo teñía los cielos de un negro aterciopelado, Kokusib se movió con rapidez al frente de un pequeño escuadrón de élite de demonios marciales, dirigiéndose hacia la región de Kumagaya. Este lugar no fue elegido al azar por el cuerpo de cazadores de demonios. Aunque carecían de información precisa sobre el paradero de Kokusib, recientemente se había producido un devastador enfrentamiento entre Akaza y DMA en los límites de la prefectura de Kanagawa. La destrucción que provocó tuvo repercusiones en la red de inteligencia del cuerpo de marines. Y algo más, un silencio inquietante. Los subordinados de Muzan habían desaparecido por completo de Kanagawa. Tras atar cabos, el cuerpo se dio cuenta de que Kokushibe estaba cerca. Así pues, eligieron un lugar lo suficientemente lejano como para darles una ventaja táctica, pero lo suficientemente cerca como para atraerlo y provocar su llegada, sin darle tiempo a reunir a todas sus fuerzas. En realidad, ya no importaba si los demonios marciales caían o sobrevivían. Esto no se trataba de una escaramuza. Se trataba de una sola batalla. Kokushibo, Muzan. Si alguno de ellos muriera, todos los demás demonios nacidos de su sangre perecerían con ellos. Tachibana Kij permaneció inmóvil, con los sentidos agudizados y la atención puesta en el límite del campo de batalla. Tras un instante, abrió los ojos y habló en voz baja con Ubuyashiki Kagaya, que estaba a su lado. Él viene. Kokushibe está cerca. Kagaya se movió inmediatamente. Todo encajó a la perfección. Ordenó al pilar de las flores que llevara el cuerpo de Yamabiko de vuelta al lirio araña azul, recreando el mismo momento de hacía 2 días. Tras dar la orden, Kij añadió. Kokusib no está solo. Akaza está con él. Junto a 8 demonios marciales. Es probable que 3 de ellas estén al nivel de la luna superior. Las otras 5, probablemente a la par con las lunas inferiores. El rostro de Kagaya se tensó, pero su voz se mantuvo firme. Se volvió hacia los espadachines reunidos y dio sus órdenes con firmeza y claridad. Una vez que entren en el desfiladero. Pájaro de piedra, y Mejima Gimei, su objetivo es Akaza. Manténganlo allí. Suna Shira, Kamado Tanger, mantengan la vista fija en Kokushibo. Si no ataca, no se arriesguen imprudentemente. 3 instructores, Urokodaki Sakonji, Kurajima Higoro e Ishikawa Mannosuke, tomen a los 3 demonios marciales más fuertes. No busquen la victoria, simplemente tómenlos con calma. A los Ashira restantes, elijan a sus oponentes y actúen en consecuencia. Comillas soldados Kinoe, Ino y Kinoto, realicen las formaciones que les han sido asignadas. Kagaya respiró hondo y alzó la voz por última vez. Yo, Ubuyashiki Kagaya, te deseo esto, que la suerte te acompañe en tus espadas. Comillas ahora vete, muévete. Instantes después, Kokusib se encontraba al borde del desfiladero. Contempló el abismo, con ojos oscuros e infinitos, escudriñando los acantilados que enmarcaban el estrecho valle. Humanos, susurró suavemente. Comillas, ¿por qué siempre huyes de la verdad?
Por muchas hormigas que se reúnan, no pueden derribar un árbol. Sin dudarlo, Kokushi dio un paso al frente. Y en un instante, su figura se desvaneció, engullida por completo por las sombras del desfiladero. Tokio, distrito de Asakusa. Kibutsuji Muzan se incorporó bruscamente, con la respiración entrecortada y las sienes empapadas de sudor. A su lado, Rei Aruno, ahora conocida como Rei Kibutsuji, se despertó de su letargo, aún medio dormida y desnuda. Tsukiko, ¿qué ocurre?, preguntó en voz baja, extendiendo la mano hacia la sábana para cubrirse. Pero antes de que la tela siquiera rozara su piel, un tentáculo de carne, retorciéndose como una serpiente, brotó del cuerpo de Muzan. Atacó sin dudarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Rei quedó destrozado, sangre y carne salpicaron las sábanas de seda. El rostro de Muzan se contrajo de furia y asco. Ya no podía permitirse el lujo de fingir, no ahora. Ya no era Tsukiko. Él era Kibutsuji Muzan, el rey de los demonios. Sus ojos brillaban con la furia de la ira mientras asimilaba el último recuerdo que le había dejado Yamabiko, una de sus subordinadas caídas. En ese recuerdo, una mujer humana obligó a Yamabiko a mirar directamente el lirio araña azul que brotaba de la tierra. Su voz, afilada como una navaja, rompió el silencio. Kibutsuji Muzan. Este es el último lirio araña azul que queda en el mundo. Y Kokushi ya está aquí, llegará antes que tú. Jamás llegarás a ser un ser perfecto. Y con esas palabras, su espada cayó. La visión se desvaneció en la nada. Ese único recuerdo era todo lo que Muzan necesitaba. Él lo sabía. Esa era la flor que había buscado durante 1000 años. El único que queda. Y el cuerpo de cazadores de demonios se lo había ocultado durante todo este tiempo. Imperdonable, siseó para sí mismo. No es de extrañar que nunca pudiera encontrarlo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué revelarlo ahora, precisamente ahora? Si no tenían forma de matarlo, ¿por qué iban a correr semejante riesgo? Estaban intentando que luchara contra Kokushi. Necio. Kokushi jamás podría derrotarlo. Aún. La tentación, la posibilidad, de que Kokushi llegara primero a esa flor. Tan solo imaginarlo hizo que el cuerpo de Muzan temblara incontrolablemente. Sus dientes rechinaban con tanta fuerza que se le fracturó la mandíbula y fragmentos de dientes cayeron en su boca. Y entonces rugió, con voz aguda, cruda, desquiciada. Nakime. Invoquen a los 12 Kizuki. Teletranspórtame al lugar donde murió Yamabiko. Ahora mismo, ni un segundo tarde. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.